y este fruto del Espíritu, o para ver si el Espíritu Santo habita en nosotros. Padre, ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos y contigo también, Señor, para poder mirar cómo estamos en esta área, cómo está mi vida delante de ti, cómo está la vida de mis hermanos. Padre, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo nos da antes de llegar a este texto, nos da una introducción acerca de la condición del hombre, ¿verdad? Acerca de cómo hay una lucha interna dentro de cada uno de nosotros. Esa lucha entre la carne y el espíritu. Esa lucha que ahí está, aunque muchas veces nosotros no queremos aceptarla, pero ahí está esa lucha, porque es una lucha del espíritu contra la carne, de la carne contra el espíritu. En el versículo 16 de este mismo capítulo, dice Pablo: digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Para que no hagáis lo que quisieres. Es una lucha interior que el cristiano, el creyente, aquel que quiere buscar más a Dios, tiene en su vida. No, pero es que yo me la llevo bien tranquila, es que para mí eso no es. Pues ojalá y estés bien lleno del Espíritu, hermanos. Pero aún así, el apóstol Pablo sabía que estando el Espíritu en nosotros, estaban ahí los deseos de la carne, ¿sí? Ese deseo de querer hacer la voluntad de tu carne, la lucha entre la carne y el Espíritu. Una lucha que empieza cuando quieres buscar de Dios, cuando te acercas a Dios, cuando Dios empieza a tratar contigo y te muestra su obra redentora, cuando Dios a través del Espíritu viene a nuestra vida, cuando nos muestra la salvación, empieza esa lucha tremenda en cada uno. Romanos 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿sí? O sea, Pablo mientras vivía bajo la carne tenía pasiones, tenía luchas, tenía pruebas, y a veces pensamos que nosotros somos más fuertes que él, que nosotros estamos más llenos que cualquiera de esos discípulos. Fíjate, en el versículo 6 dice, de este mismo capítulo de Romanos 8, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, cuando tú lees este tipo de textos, viene a tu mentalidad luego a lo mejor el pecado escandaloso. Viene ese pecado que a lo mejor pudieras pensar te va a alejar de Dios. Pero Pablo no se estaba refiriendo a ese pecado escandaloso, a esa lucha cruel que a veces viene con ese pecado escandaloso, con esa tentación que viene a tu vida. Pablo se estaba refiriendo a esas pequeñas cosas que vienen a estorbar tu caminar como cristiano. A esas pequeñas cosas que vienen a la vida, ¿sí? Sí, muchos pensamos luego en ese pecado. Pero no. Pero, ¿qué pasa cuando esas cosas que tú puedes hacer en otro día, precisamente el domingo lo tomas para hacerlas? ¿Qué pasa cuando a la hora del servicio, a la hora que ya te vas a ir a buscar a Dios, llega tu visita, llega tu hermano, llega tu familiar? ¿Sí? Y por educación, dicen algunos, ¿sí? Por educación dicen: no lo puedo dejar solo.
Y a veces cuando quieres buscar de Dios, viene esa materia que te deja tanta tarea. Viene esa necesidad material que dices, híjole, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a vender, tengo que ir a sacar esto. Pablo se está refiriendo a eso. Tengan cuidado porque el ocuparse de la carne es muerte, dice. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es que tengo una junta, es que necesito hablar con mi familia, es que tengo un cumpleaños. ¿Sí? Sí, no son pecados escandalosos, pero que te quitan la oportunidad de estar con Dios. Pablo encontró la victoria cuando se rindió al Espíritu, cuando entregó su vida. Ahí retrocedamos tantito en el capítulo 8 de Pablo, de Romanos 8, en el versículo 1, fíjate lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, Pablo dice, van a venir muchas aflicciones, a lo mejor muchas tentaciones, muchas necesidades, pero si tú estás en Cristo Jesús, dice, ninguna condenación va a venir a tu vida porque vas a escoger lo mejor. Porque vas a tomar lo mejor de parte de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Sí? Porque la ley del Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Esa ley que no pudo librarnos, solo Dios a través de Cristo lo hizo. Ahora fíjate, en el versículo 7 de este mismo capítulo 8, fíjate, aquí dice algo bien importante. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, necesitamos entender esto, hermanos. ¿Qué es para ti, qué significa designios de la carne, hermanos? ¿Qué entiendes por designio de la carne? Porque va muy unido a lo que te estoy hablando, que a veces pensamos en el pecado escandaloso, a veces pensamos en esa tentación. Pero aquí Pablo está volviendo una vez más a poner esta palabra delante de nosotros, los designios de la carne. ¿Cómo qué entienden, hermano, de eso que pudiera significar ya traducido a nuestro idioma? Pudiéramos, yo lo entendía como un deseo de la carne. ¿Verdad? ¿Pero qué crees que no es así? Designio de la carne es un pensamiento que viene a tu mente y tú lo aceptas. ¿Sí? Tú lo aceptas en tu voluntad y lo llevas a cabo. Como te decía hace un momento, a lo mejor cosas insignificantes, pero que en el momento adecuado vienen y te quitan la idea de asistir al servicio, la idea de leer, la idea de orar, la idea de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esos designios, esos dardos, ese pensamiento que viene a tu mente y a tu corazón, tu voluntad la acepta. ¿Sí? Es más fuerte que el principio que tú sabes que tienes que aplicar, estar con Dios. ¿Sí? Es que vámonos a desayunar el domingo.
con toda la familia. ¿Es pecado? No, no es pecado. Pero viene esa idea, ese pensamiento, y va en contra del principio de Dios de decir, ponemos a Dios en primer lugar. ¿Y lo estarás poniendo? No. Estás dejándote guiar por ese pensamiento. Y haces la voluntad, aceptas en tu voluntad ese pensamiento. Bueno, Pablo decía, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿sí? Alegría, regocijo, deleite. Vamos a empezar mirando este fruto del Espíritu, ¿sí? ¿Qué gozo trae a nuestra vida? ¿Qué beneficios trae que estemos llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté produciendo en ti este fruto del gozo? ¿Sí? Salmos 13. Salmo capítulo 13. Le vamos a dar lectura al versículo 5. 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Sí? Sí, David sabía algo. Él había conocido a Dios. Él se deleitaba en la presencia de Dios, se gozaba en la presencia de Dios, porque había visto su mucha misericordia para su vida. ¿Sí? En tu misericordia he confiado. ¿Sí? Mi corazón se alegra en tu salvación. Cuando un cristiano camina en salvación, cuando un cristiano, el Espíritu Santo está poniendo este fruto en su vida, no anda ahí arrastrando la cobija, hermano. No anda a veces arriba, a veces abajo. No, porque sabe una cosa: Dios lo ha salvado. Y su vida se alegra, su mente, su corazón, se alegra en la salvación que Dios ha hecho. Ha cambiado totalmente. Ha vuelto de la oscuridad a la luz. Ha vuelto de la tristeza a la alegría. Ha vuelto de la amargura a disfrutar la vida. Porque ese fruto lo está produciendo el Espíritu Santo. No se está forzando esa persona. Lo siente. ¿Sí? Isaías 25. Isaías capítulo 25, en el versículo 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuándo? Cuando Jesús llegara. Está hablando de Cristo Jesús. Y se dirá en aquel día: este es nuestro Dios. Hoy tú y yo lo podemos disfrutar. Hoy tú y yo nos podemos deleitar en su presencia. Hoy tú y yo podemos sentir esa confianza, esa paz, esa tranquilidad que es sentirse salvo a través de la obra de Cristo Jesús. Por eso el fruto del Espíritu es gozo. ¿En quién? En el cristiano, hermano. ¿Sí? Fíjate, en el Salmo 51, cuando David había caído, pero él había disfrutado de la presencia de Dios. ¿Sí? Él sabía que en esos momentos que Dios estaba restaurando su vida, necesitaba algo, necesitaba ese gozo de sentirse nuevamente salvo. En el versículo 12 del Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Si él sabía que había
pecado delante de Dios, pero sabía que tenía oportunidad. ¿Sí? Una vez más, él anhelaba ese gozo porque ya lo había disfrutado. ¿Cuántos aquí han disfrutado la salvación de Dios? ¿Cuántos aquí han disfrutado de la presencia de Dios en sus vidas? Y hoy pudiera ser que estemos como David. Que estés tú como David, anhelando ese gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque a lo mejor te descuidaste, porque a lo mejor permitiste que esas ideas, esos pensamientos entraran a tu mente, a tu corazón, los llevaste a cabo. Y a lo mejor hoy te encuentras débil, hoy te encuentras caído. Fíjate, el pecado que había cometido David era tremendo. Adulterio, asesinato. ¿Sí? Pero él anhelaba el gozo de la salvación de Dios. Anhelaba la llenura del Espíritu Santo una vez más. ¿Sí? ¿Qué más produce el fruto del Espíritu, que es el gozo? El gozo de conocer que los pecados están perdonados. Cuando tú te sientes perdonado por Dios, cuando sabes que esos pecados han sido hechos a un lado, esto trae gozo, esto trae paz, trae tranquilidad. ¿Sí? ¿Qué sentiste cuando tú llegaste a la Escritura, por ejemplo en Juan 1:12, y supiste que al volverte a Dios, tú te convertiste en hijo de Dios? ¿Qué sentiste, hermano? ¿Sentiste tristeza? ¿O sentiste alegría? ¿O te deleitaste por ser de la familia de Cristo Jesús aquí en la tierra? Porque Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, no sé si tú te sientas hijo de Dios, si estés con ese gozo, con esa alegría, con ese deleite de que el Espíritu Santo te trajo a ser parte de esta gran familia, que Cristo Jesús, a través de su sacrificio, hizo posible. Filipenses capítulo 3, en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, tu mente, tu corazón ya no debe de estar enfocado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer hoy en día para poder sobrevivir? No, nuestra confianza está en Dios, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque allá hay un lugar que Cristo Jesús, dice Juan 14, que ya fue a preparar para ti y para cada uno. Mas nuestra ciudadanía, tú ya no perteneces a esta tierra. Nuestra mirada está puesta allá arriba con el Señor Jesús. Ya sea que venga, porque dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Ya sea que venga o que te llame a cuentas, que tengas una seguridad de que un día vas a estar con Dios. Pero esto solo lo produce el Espíritu, la seguridad de que estamos en paz con Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú sientes esa paz de que ya no estás en deuda con Dios, de que esa acta contraria que te acusaba de la vida pasada ha quedado clavada en la cruz del Calvario, como lo dice Colosenses 2:14, ¿verdad? Ahora estamos en paz, justificados pues por la fe, por la confianza que te dio Dios, por la confianza que te dio Cristo Jesús. ¿Sí? Esa fe, esa confianza, ¿gozas de ella? ¿O nada más teóricamente lo conoces? Pero realmente dices, no, mi vida es
todo un conflicto. Mi vida, a veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces ya no sé ni quién soy, dicen algunos, ¿sí? Pero debemos de tener ese gozo que Cristo ha puesto en ti, ese gozo que Cristo ha traído a través de su vida, de su sacrificio. Y que cuando se fue dejó al Espíritu. Dice, no los voy a dejar solos, ahí los voy a dejar con alguien que va a estar a su lado para que tu vida esté llena. Evangelio de Juan, capítulo 15, Juan 15, versículo 11. Juan 15, 11 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué acababa de hablarles? Que permanecieran en Él, que estuvieran firmes en Él, ¿sí? Que eso es lo que glorifica al Padre, y que como el Padre había amado, así también Cristo te ama. Cristo nos ama mucho. Pero ¿qué dice? Permanezcan en mi amor. Por eso en este versículo 11 dice, estas cosas que he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dice. ¿Sí? Por esto es que necesitamos nosotros a cada día estar con la palabra de Dios en las manos, en la mente, en el corazón, estarnos subiendo constantemente a la balanza. Hoy, ¿cómo voy a caminar con Cristo? Hoy, ¿cómo estoy delante de Dios? Hoy, ¿cómo estoy caminando con Cristo Jesús? ¿Estoy lleno del Espíritu? ¿Estoy dando esos frutos que veo en la palabra de Dios que tengo que tener? ¿Que tengo que estar mi vida reflejándolos? Pablo, cuando fue a ver a los corintios, él constantemente les hablaba: examínense a vosotros mismos si estáis en la fe, dice. Examínense, probaos. Dice, ¿o acaso no sabes cómo andas? ¿O acaso no sabes cómo estás delante de Cristo Jesús? ¿Acaso no sabes que Cristo está en ti? ¿Que el Espíritu Santo está en ti? Dice, a menos que estés reprobado, les decía a los corintios, ¿sí? Allá en el capítulo 13, les hablaba. ¿Acaso no saben cómo están? ¿Sí? Es el gozo de nuestra vida diaria, de esa experiencia diaria. Es el gozo de caminar con Cristo, de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Es una experiencia diaria para ti? ¿Sí? No, hermano, con trabajo me acuerdo de Dios en el día, con trabajo me acuerdo de Dios en mi trabajo porque tengo muchos problemas familiares, físicos. ¿Qué necesitas corregir en tu vida diaria? ¿Qué necesitas hacer para volver a ese gozo, a esa comunión con el Espíritu, a esa comunión con Jesús? ¿Qué necesitas corregir en tu vida diaria? ¿Tu comunión con Dios? ¿Sí? ¿Necesitas corregir algún mal hábito que tengas? ¿Necesitas pedirle a Dios que a lo mejor te mejore, te cambie tu trabajo? Dios lo puede hacer. El Espíritu lo puede hacer. ¿Sí? ¿Estás permaneciendo en Cristo Jesús? ¿Tienes los frutos del Espíritu? Volvemos a Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15.
Le vamos a dar lectura al versículo 4. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? O sea, si dice el Señor Jesús, y son palabras del mismo Señor Jesús, y pone el ejemplo de la vid, ¿verdad? Como el pámpano, o sea, esa rama que produce el fruto. Dice, no puede producirlo por sí mismo, si no permanece pegada. Bueno, así el cristiano, dice, si el creyente, el cristiano, no está pegada a Jesús, ¿cómo vas a llevar ese fruto? ¿Sí? No es que yo hace muchos años, hice muchas cosas para Dios, yo hace muchos años le serví mucho a Dios. Y muchos argumentan eso. Y muchos ponen su mirada en el pasado. Pero la pregunta es, ¿cómo estás hoy delante de Dios? Hoy es lo que nos interesa. Hoy es lo que necesitamos estar conscientes. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Sí? Tu vida, si hoy te llamara a Cristo, ¿cómo estás? ¿Estás rendido completamente a Él? Romanos 14. No pienses en lo que hiciste, no piensas en el pasado, piensa en el hoy. Romanos 14, versículo 8. Dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, no importa la condición, no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa la situación que estés atravesando. Asegúrate de que estés bien delante de Dios. Asegúrate de que el Espíritu Santo esté en tu vida. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si Dios nos llama a cuentas hoy, bueno, que haya una seguridad, ¿sí? Que nos vayamos con el Señor. ¿Sí? Para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No importan las circunstancias, no importan las luchas, las pruebas, lo que importa es que tengas una seguridad, que tengas ese gozo, ese fruto del Espíritu en tu vida. Pero para mantener al Espíritu dentro de nosotros, debes tener una vida devocional buena. No regular, buena. ¿Sí? Porque el Señor Jesús le estaba hablando, en este capítulo 15 de Juan, les está hablando a los discípulos. No les está hablando a personas que no conocían, les está hablando a los discípulos. Fíjate, volvemos a Juan 15, en el versículo 1, fíjate lo que les está diciendo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Normalmente siempre, antes de aplicar un castigo, la palabra de Dios advierte. Dios advierte, Cristo advierte antes de actuar. ¿Sí? Entonces, ¿tú miras con gozo el fruto que estás produciendo? Te trae gozo, te trae paz,
¿Te deleitas en ese fruto que está produciendo tu vida? Sí. No es pensar en que bueno, ya soy salvo. ¿Sí? No es haber buscado esa conversión. Dice si no permanece llevando fruto. Y que esos frutos del Espíritu se vean en tu diario vivir, en tu vida diaria, en todas tus acciones. Ahora, esto tiene que ser personal, hermano. No le eches la culpa a la familia, no le eches la culpa al esposo, a la esposa, no le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa a las circunstancias, a los problemas. La llenura del Espíritu tú la tienes que buscar de una manera personal. Sí, Dios bendice también a través de los hermanos, pero si así no fuera, tú vas a llegar delante de Dios y le vas a decir, por el hermano fulano, por la hermana sutana, yo por eso no sentía ese gozo, no sentía esa llenura del Espíritu. ¿Sí? Y por eso a lo mejor no pedía yo cosas, y por eso no oraba yo, y por eso a lo mejor no me contestaba Dios. No, hermano, esto es una relación personal, tú y Dios. Es una relación entre tú y el Espíritu. El Espíritu debe de estar llenando tu vida, debe de estar produciendo ese gozo, esa alegría de saberte hijo de Dios. ¿Sí? Juan 16, 24, dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. No, hermano, yo llevo orando por esta necesidad años. Yo llevo orando por esta petición años. ¿Sí? ¿Cómo lo haces delante de Dios? ¿Cumples con los requisitos? ¿Cumples con esos requisitos que Jesús está diciendo? Desde el capítulo 15, ¿obedeces a su palabra? ¿Sí? O como hace 8 días decía el hermano, tiemblas a su palabra cuando llegas a una cita y la analizas y la checas y habla tu vida. ¿Sí? Y le dice, Señor, pues si es de acuerdo a tu voluntad, pues hágase tu voluntad y no la mía, porque a veces estamos ahí, pero no entendemos si es voluntad de Dios o no. El gozo, pues de saber que tu oración es motivada por el Espíritu, es motivada por el Espíritu Santo que está en tu vida, es un gozo, es una alegría, hermano. Esto debería de motivar a más de uno, de saber que el Espíritu Santo nos está trayendo hacia sí para que podamos orar. Y a veces cuando no podemos, dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Por quién? Por ti. Y eso debería de traer una alegría. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no tienes las palabras adecuadas, a veces no tienes el deseo, no tienes ese deseo de estar con el Señor platicando, contándole tus luchas, tus pruebas. Pero ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu que está intercediendo por ti. ¿Sí? Y eso es un gozo de saber que Dios está interesado en tu vida, de saber que Dios está obrando a través del Espíritu Santo. ¿Sí? El gozo de saber que un día vas a mirar a lo mejor
aquella persona que le has hablado de Cristo, aquella persona que le estás predicando, aquella persona que tú llevaste a las plantas de Jesús, o que el Espíritu Santo a través de ti obró para que esa persona se entregara a Cristo. Pablo sentía un gozo, una alegría, ¿sí? Y les habla a los tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Si él no se gozaba porque a lo mejor tenía un buen carro, porque a lo mejor tenía un buen trabajo, porque a lo mejor su solvencia económica estaba suplida. No. El gozo del apóstol Pablo era saber que había compartido el evangelio y que muchos se habían convertido a través de esa palabra que él les llevó a los tesalonicenses. ¿Cuál es vuestra esperanza? Dice. ¿O cuál es tu esperanza? Yo pudiera preguntar, ¿cuál es nuestra esperanza, tuya o mía? ¿Con qué nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Con qué fruto te vas a presentar? ¿Sí? Cuando Dios nos llame a cuentas, cuando Dios venga por su iglesia, ¿qué fruto le vamos a presentar? Pablo tenía de qué gloriarse, pero dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y si ustedes que son hijos de Dios, son mi gozo, son mi alegría, son mi deleite, sus vidas me bendicen. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Lucas 15:10, ¿verdad? Hay gozo en el cielo, el gozo de saber que alguien se arrepintió. ¿Cómo te sientes cuando una persona te hace caso, cuando una persona te escucha atentamente, que tú le estés hablando del evangelio, que tú le estés poniendo el sacrificio de Cristo Jesús delante de él? Cuando tú le hablas que se vuelva a Dios, cuando tú le hablas que se arrepienta de esos pecados que están haciendo, ¿no te da alegría, no te da gozo el saber? Y cuando miras que algunos doblan su rodilla, o cuando miras que ponen por obra lo que les estás diciendo, ¿no es un gozo el saber para ti todo eso? Y sé que allá en el cielo hay gozo de saber que un pecador se arrepiente. Hacen fiesta los ángeles, dice. ¿Sí? Y cuando esto sucede, hermano, dice Hebreos 12:2 dice que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual no miró el oprobio, no miró ese tormento que tenía, no miró esa vergüenza de ir a la cruz del Calvario con tal de que tú y yo pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Que tú y yo miremos al sacrificio que Cristo Jesús hizo. Sí, hermano. Este es el fruto del Espíritu, que es el gozo. Este es el círculo bendecido del fruto del gozo. ¿Sí? La vida llena del Espíritu produce gozo, produce convertidos a Cristo, produce paz. Y el gozo de sentir y de ver a los demás caminando, ¿no te alienta? ¿No te da nuevas fuerzas? ¿No te da esperanza de seguir sirviendo a Dios? ¿De seguir esforzándote para llevar más gloria al nombre de Cristo Jesús? Este fruto del gozo producido por el Espíritu Santo no lo podemos producir nosotros. No lo puedes aparentar, hermano. Te vas a cansar tarde o temprano.
Esto es algo natural en el cristiano, en el creyente, porque el Espíritu Santo está dentro del cristiano. El Espíritu Santo habita en cada hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo está este fruto en ti, hermano? ¿Cómo está este fruto en tu vida? Bueno, es que ese fruto apenas empieza a florear. Apenas empieza por ahí a querer verse. ¿O no? Yo estoy bien, hermano, estoy produciendo mucho. ¿Sí? La situación que atraviesas no está apagando el espíritu. La lucha que tienes no te está dejando sin fuerzas. Esa lucha cruel, esa lucha no te está dejando sin fe. Porque a veces cuando estamos en plena batalla, nos olvidamos de los principios. Nos olvidamos de las promesas que Dios ha hecho. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice. Es una gran promesa. ¿Para quiénes? Para ti y para mí. Es una gran promesa para el Hijo de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Echar mano de esa promesa cuando la batalla está cruel. ¿Sí? No, hermano, pues yo, hay más o menos en mi vida, hay más o menos, ahí la llevo. ¿Qué llevas, hermano? ¿Crees que con tus altas, con tus bajas, pues a veces se produce fruto, como los árboles, ¿no? A veces muchos árboles en este año no dieron fruto por la mucha calor que hizo. Y ahorita no están dando fruto por la mucha agua que tienen. Y así muchos que se dicen cristianos. No, es que pues está cruel la batalla. Es que ustedes no saben cómo yo estoy. ¿Sí? No saben cómo estoy delante de Dios. Pero tú sí sabes. Y a lo mejor estás dejando que esas amarguras estén anulando ese poco o ese mucho gozo que pudiera traer a tu vida. Que esa batalla que tienes te está quitando la alegría de seguir caminando con Dios. Te está quitando la fe, está derrumbando tu fe. Está derrumbando esa lucha, esa prueba, ese amor que tú sientes por Dios o que sentías y que te gozabas en el amor de Dios. ¿Sí? Necesitamos volver a los principios, hermano. Necesitamos echar mano de esas promesas. El que está trabajado y cansado. Vamos a arrojarnos en sus brazos del Señor. Vamos a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y esto no es una fantasía, hermano. Tú debes de saberlo. Tú debes de mirar cómo está tu vida delante de Dios. Cómo caminas delante de Dios. ¿Estás con ese gozo, con ese amor en tu vida? ¿O cómo lo estás haciendo, hermano? ¿Cómo estás caminando? Porque muchos dicen, no, pues solo Dios sabe. No, tú también sabes, hermano. ¿Sí? Pablo les decía algo bien claro, bien concreto que les decía a los romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Dice, pero si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? Y a veces decimos, no, es que siempre nos están condenando, siempre. No, hermano, la palabra de Dios va por delante. Tú sabes si la aceptas, si no la aceptas, si la tomas o la haces a un lado. Tú sabes cómo estás delante de Dios. ¿Verdad?
Este es el círculo bendecido del fruto del gozo en el cristiano, en el creyente. Ojalá, hermano, ojalá y alguna verdad hayas entendido, algún principio que estás dejando de hacer, vayas y seas como David. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre, hoy tristemente vemos muchos hijos tuyos con tristeza, muchos hijos tuyos, amado Dios, no disfrutando del camino, no disfrutando de la salvación, no disfrutando del fruto que está produciendo sus vidas, Padre. Pero tú pon el querer como el hacer, Señor. Pero tú en tu grande misericordia, como decía el salmista, en tu grande misericordia he confiado. Y en tu salvación permítenos deleitarnos, permítenos volver a ese primer amor, permítenos producir ese fruto, Señor, a través del Espíritu, a través de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, amado Dios, que seas tú tomando nuestra vida, Señor. Padre, porque si no es así, si no llenamos nuestra vida, si no llenamos nuestra copa con tu presencia, Padre, tarde o temprano nos vamos a cansar, Señor. Y no queremos eso, Señor, para ninguno de los hermanos, hermanas, personas que nos acompañan, Señor. Sino, Padre, queremos alegrarnos como se alegraba Pablo al mirar el caminar de los tesalonicenses. Se gozaba en la salvación de los tesalonicenses, Señor. Así queremos gozarnos con este pequeño remanente, Señor, que has tenido a bien poner en este lugar, Señor. Padre, llénanos con tu Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén.